Pues saludamos en Tierra Nuestra Magazine ya a nuestro líder de cabecera en emprendimiento, Ernei Andrade, quien nos trae como invitados también a Richie Jaramillo. Él es coach internacional, conferencista, administrador de empresas, especializado en mercadeo y 20 años desarrollando pues todo este trabajo en equipos de alto rendimiento. Saludamos a nuestro invitado Richie, bienvenido, y Ernei, nuestro conductor en este tema. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos algo muy especial el día de hoy y la verdad es un empresario que admiro, es una persona que consulta empresas y precisamente se nos dio la oportunidad de estar hoy para que nos cuente un poco de por cómo emprenden o cómo emprenden los jóvenes de ahora, qué está pasando en estas tendencias en los muchachos que están desarrollando ideas de negocio o emprendimiento. ¿Qué les dices de tu experiencia? Qué rico, Richie. Yo meto la cucharada también preguntándote, un empresario y un coach internacional tan joven, porque estás muy joven, a pesar de que tienes el cabello ya con canitas, pero estás muy joven. No me voy a preguntar entonces cuántos años tengo. Gracias por lo de joven, gracias por la invitación, Marta, de verdad, a ti también, Ernei. Es un placer estar aquí y amo esto. Llevo años trabajando con emprendimiento, ayudándole a la gente a pensar distinto, a que vean cosas diferentes. Hay cosas que en mi propia historia son las que impulsan precisamente eso. Tengo algo sembrado desde mi niñez o en mi formación, y es, yo vi a mi papá ser empleado y un día tomar la decisión de creer y confiar en él, montar su propio negocio, poner su capacidad para él, que antes la ponía para alguien, y ese salto es lo que yo le aplaudo y le agradezco toda la vida, porque la vida de nosotros nos cambió realmente, o sea, rompió la barrera del salario, su capacidad pudo producir mucho más. Entonces, los estudios que mi hermano y yo tuvimos en las universidades que pudimos tener, tan buenas universidades como la Javeriana, las especializaciones de mi hermano en el exterior, todo es producto de ese salto. Yo lo que le digo a la gente es, a mis 15 años me puse por primera vez unos zapatos Adidas y ya te estoy diciendo mucho con eso. Mira, Richie, con lo que dices, y Ernei, mira, yo me pongo, se me pone las piel, mira que no es mentira, se me pone la piel erizada, como decimos, de gallina, porque cuando usted habla de su padre, dice, él era empleado, pero decidieron montar y arriesgarse. Hemos hablado aquí con Ernei sobre ese miedo de arriesgarnos, Ernei, sobre eso, y recordémosle a la gente por qué no debe darnos miedo. ¿Será a lo desconocido o qué? ¿Cómo manejarlo? También el miedo nos hace incluso más fuertes, pero también no controlarlo nos puede colocar barreras, nos puede colocar limitantes. Y yo creo que dentro de la experiencia de Richie nos puede decir un poco ¿qué es el miedo para un emprendedor? Lo primero que uno tiene que entender es que el miedo es un mecanismo de defensa, o sea, y le empezamos a tomar miedo a algo cuando la electricidad nos agarra, entonces ahí ya le tengo miedo. Pero esos son miedos infundados, porque imagínense que cuando uno estaba de padre, a los niños le decimos, no toque, y vea que se pega, mire que se quema. Exactamente, entonces, hay unos que son infundados, otros que yo voy aprendiendo, pero si nosotros no tuviéramos el miedo, no nos protegemos. Entonces el miedo es un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que tengo que aprender a aprovechar ese miedo, entonces saber cuándo lo utilizo para protegerme y cuándo no lo atiendo para simplemente ir hacia adelante y enfrentar. Lo que pasa es que ya viene todo un tema de formación que acabas de decir, de cuántas cosas en la educación los seres humanos recibimos, y nuestros padres en su inocencia, desde el amor, nos enseñan muchas cosas, nos quieren proteger y nos empiezan en lugar de impulsarnos a hacer cosas, nos empiezan muchos a detener. ¿Por qué? Porque de pronto le pasa algo, porque cuidado se cae, porque cuidado le pasa algo, no haga esto, no vaya a montar un negocio porque qué tal que se quiebre, qué tal que pierdas todo, en fin. Entonces, eso es donde realmente tenemos que vencer ese temor. Usted empezó el programa poniendo de ejemplo el negocio que le montó a su padre. ¿Podemos conocer un poquito más cómo fue ese inicio? ¿Con qué arrancaron y cómo se fueron proyectando? Claro que sí. La verdad es que mi papá era el administrador, el gerente de un negocio, de un almacén de materias primas de calzado, un negocio pequeño, y en Cali, en la sucursal de Cali, él era el gerente. Y él hacía que este negocio funcionara en la zona en el centro, pero él empieza a entender que
eso mismo que está haciendo para alguien, él lo puede hacer para él. Y es cuando decide montar su negocio y empezar a hacerlo. Independizarse. Y te estoy hablando cuando yo tenía más o menos unos, no sé, 13, 14 años. Ahí empiezo a entender algo, y es que yo vi la diferencia entre tener padres presentes y no tener como era antes. Antes, cuando mi papá era empleado, él no tenía control de su tiempo, no era dueño de su tiempo, y por no ser dueño de su tiempo, pues yo no tenía padres presentes. Cuando mi papá se hace independiente y dueño y controlando su tiempo, yo empiezo a tener padres presentes. Y hay gente que a veces le da esta rabia o celos, diría yo, cuando empieza a ver esos padres que son independientes. Y hay mucha gente que es empleada por muchos años, dice, yo quisiera tener el tiempo que tiene ese señor, que llega a trabajar a las 9, que se va a tal hora, puede almorzar con su familia, el fin de semana puede salir a pasear. Y hay otros que no podemos, o bueno, no podíamos hasta cuando estábamos dependiendo de una empresa. Exacto. Y exactamente, entonces, si te das cuenta, hay algo que viví, que no necesariamente todo el mundo lo tiene que vivir igual, pero yo llevo identificando en mi vida qué ha pasado durante cada etapa de mi vida para saber por qué hoy me comporto como me comporto. Entonces, claro, yo viví esa experiencia y descubrí algo que es hoy por hoy lo que tengo claro que es el valor más profundo que yo tengo como ser humano, y es ser libre. ¿Por qué? Porque yo vi la diferencia y qué significa cuando un ser humano se apropia de su vida y toma decisiones de lo que quiere hacer con su vida. Entonces, veo esa diferencia. Entonces, cuando yo lo identifico, yo pasé muchos años, yo salí de la universidad y yo sé que yo pasé muchos años en los que yo no sabía qué hacer, yo veía a mis amigos ir hacia ciertos empleos, yo también fui empleado, tener un empleo es una bendición. Sin embargo, yo veía por qué tenían un empleo y por dentro yo como que iba, estaba un tiempo y volvía y salía, yo quería montar lo mío. Entraba y volvía, porque mi valor más profundo se llama libertad. Pues Ernei, usted cuando quiera interrumpa, hable, aporte, porque usted también está trabajando en este tema. Es que precisamente parte de la invitación y es tener la experiencia, es tener el proceso de enseñar a otros desde su corazón y desde su experiencia, ¿no? Y eso es algo que los emprendedores, uno de los tips que tenemos que hacer como emprendedores, buscar gente que ya haya logrado unos resultados que uno también quiere. Cuando les pregunto a los dos, porque ustedes están en este tema de enseñarle a la gente a formar sus propios negocios, a ser emprendedores, ¿hay una edad? ¿Hay límites para uno empezar o nunca es tarde? Yo tengo claro que no hay una edad a tanta gente que impulso al tema del emprendimiento es por una razón, no porque yo lo identifique en mí, sino porque si yo analizo el ser humano como tal, la condición humana nuestra, nosotros somos seres libres. Entonces, si yo analizo, de cada 100 personas, porcentualmente es más del 90% que son empleados. Pero de cada persona que tiene un empleo, siempre de una u otra manera, incluso personas que tienen un negocio propio o incluso personas que tienen una profesión, que si no están allí ejerciendo para que les ingrese dinero, termino, entre comillas, siendo esclavo o de mi profesión, o de mi propio negocio, o de mi empleo. Y entonces, en ese momento que termino siendo esclavo, perdí la libertad que como esencia yo tengo, como ser humano yo tengo libertad. Quiero ser libre. Entonces, es normal que una persona esté en un empleo y la mayoría de la gente algún día diga, no, yo quisiera montar algo para mí, no me aguanto más, no me aguanto este señor, no me aguanto esta señora, estoy cansado, porque su esencia profunda es ser libre. Bueno, usted en esta experiencia que tiene entregando su conocimiento, su experiencia, también ha logrado trabajar en su propio negocio. Se demoró muchísimos años para llegar a ese éxito que tanto la gente quiere. De pronto, usted pues siendo impulsador, siendo orientador de muchas personas. Pues mira, empezando por una cosa es entender qué significa el éxito para cada ser humano, que ahí es donde está la gran diferencia, sí. Porque yo te quiero contar, cuando mi papá, cuando en la vida, en unas circunstancias de vida, mi papá quiebra, la vida me impulsa, perdimos todo y yo terminé montando un negocio que distribuíamos pantimedias, yo enviaba pantimedias de banco en banco, de oficina en oficina, contactaba a una muchacha, ella tenía un uniforme, por obligación necesitaba pantimedias. Y yo empiezo a montar negocio y a montar una empresa donde termino solo en la ciudad teniendo más de 200 empresas, donde un banco tiene más de 20, 25 sucursales, cuántas mujeres hay solo en un banco, en el otro, y las empresas de seguros, todas tienen uniforme. Entonces, yo lo que me acuerdo es probablemente
cuando ese negocio empieza a crecer, yo lo hago por la necesidad, me impulso, me tiro adelante, nada me frenaba, pero hoy empiezo a entender el comportamiento de todo el que tiene emprendimiento y es, no le da miedo, se va para adelante. Y si yo me acuerdo, yo estaba feliz con lo que hacía, me divertía, me gustaba todo, empiezo a entender que como que lo mío me divierte porque le estoy solucionando algo a alguien, entonces eso es con pantimedias, después lo empiezo a entender con muchas otras cosas más. Entonces, sí, ahí te pregunto, y en ese momento de aprendizaje, porque me parece interesante ese punto, es, ¿buscaste información diferente por los paradigmas que uno lleva? ¿Cómo manejaste esa situación? Al principio lo hago de alguna manera con mi formación de estudios, pero más con intuición. Y después empiezo a entender que necesito información, necesito buscar conocimiento. ¿Y empezaste a tener ese conocimiento de gente de aquí o necesariamente de fuera? ¿Buscaste quién te orientara? Por todas partes. Y ahí es donde viene algo que es a lo que me dedico hoy, a compartirlo con la gente, y es, empecé a llenar vacíos de formación. Porque nosotros, mi papá y mi mamá me dieron una formación. Jamás me pudieron enseñar lo que mis abuelos no le enseñaron. Jamás me pudieron enseñar lo que ellos nunca habían vivido. Claro. Entonces, después llego a la universidad, aprendo cosas, me enseñan cosas, conozco otras cosas. Y digo, ok, pero la vida, yo necesito buscar de alguien unas fuentes de información, de conocimientos que yo no había tenido. Entonces empecé a llenar vacíos de formación. Bueno, y ese punto es bien importante porque la gente necesita saber, entonces, ¿cómo hago para llenar esos vacíos? ¿Dónde puede acudir a ustedes? Es fácil conseguirlos porque cuando ya la gente le hablan de coach internacional, va a pensar que es que ustedes están por allá muy arriba y son difíciles de ubicar, de conseguir, para que ustedes los puedan orientar. Por ejemplo, a los pequeños tenderos, a los pequeños negociantes, medianos negociantes, no sé, se me ocurre. Es que cuando yo empiezo a entender de verdad, identificar qué está pasando en mi vida y qué viene sucediendo y cuáles son mis cambios, gracias a Dios, escuchen lo que acabo de decir, gracias a Dios identifiqué algo y es, lo que yo tenga, lo que yo haya aprendido, yo no me puedo quedar con eso. Esa es una información que si yo le empiezo a compartir a la gente y le empiezo a dar, yo tengo algo muy claro y es que en la vida hay principios de prosperidad, abundancia, hay cosas que en esos procesos de formación que yo empecé a aprender, pues entonces ahí es cuando dije, yo necesito compartir lo mío. Llevo años buscando nutrirme, viajo al exterior, me capacito, me formo con Richie, los máximos allí, y vengo y regreso. En esa parte que dice me parece clave, es lo que hablan o lo que se habla siempre del vaso medio lleno y medio vacío, que a veces hay que vaciar conceptos para luego recibir unos conceptos diferentes. Totalmente, y cuando a mí me entregan ese concepto, uno con toda humildad lo que tiene que aprender en la vida es, bueno, está bien, ¿qué aprendí yo? La gente habla de ego, todo el mundo habla del ego, claro, ¿no? Todos tenemos de alguna forma el ego, sin embargo, unos más grandes que otros, como los argentinos, y otros no tanto. Pero aquí te va. Hubo algo que a mí, yo soy súper práctico, ¿me entiendes? Yo cojo un libro, agarro un libro y me lo leo, y yo necesito unas cuantas cosas para yo ponerlas, empezarlas a practicar. Entonces, hay algo que hace muchos años, gracias a Dios, entendí, es, todo el mundo habla del ego, y yo necesitaba entender mi ego. Y lo más simple que yo aprendí es, ok, todos los seres humanos tenemos ego, es lo primero. Ahora, ¿por qué la mayoría ve el ego de una manera negativa? Por esto que te voy a explicar, porque el ego termina siendo algo, sin que me vaya yo al tema psicológico profundo, es la información que nosotros tenemos, lo que tú aprendes, lo que este man aprende, lo que yo aprendí desde niño, yo lo fui grabando. Esa es mi verdad. Cuando yo encuentro a alguien que me diga algo distinto a lo que yo tengo, yo normalmente, mi reacción es que, mi posición es que normalmente yo lo voy a rechazar. Ajá. Entonces, por eso él dice, no, es que Richie tiene mucho ego, porque él me quiere explicar algo y yo tengo mi verdad. Cuando entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que hay cosas en la vida que yo entiendo, yo conozco, sí, yo aprendí, ¿cierto? Son mi verdad, sin embargo, no necesariamente es lo único. Y hay gente que me puede enseñar otra cosa y entonces empiezo a entender una diferencia y es, una cosa es mi verdad, pero puede haber alguien que sabe algo más o que yo no lo sé todavía. Entonces yo tengo mis ejemplos medio absurdos, ¿no? Ajá. El pibe Valderrama muy bueno para jugar fútbol, pero yo creo que es muy malo jugando golf. Entonces tiene que tener la humildad suficiente, parado sobre la humildad. Soy bueno jugando fútbol, pero no sé nada de golf. Entonces, yo tengo que entender en la vida cuál es mi formación. Yo soy administrador de empresas, tengo una especialización en mercadeo, pero no sé nada de medicina. Entonces va a haber gente que me quiere explicar cosas, pero el ser humano
venga yo le explico, está bien, venga yo recibo más bien, yo aprendo, voy a discernir más bien con eso que quiero utilizar, que no quiero utilizar. Claro, claro, yo creo que, y algo de lo que dice es que allí se comienzan a convertir algo que se llama creencias limitantes, comenzamos a generar esos bloqueos que generan esos miedos que finalmente impiden de que un emprendedor haga lo que tiene que hacer. Pues bueno, en un instante regresamos ya para esos minutos finales de Tierra Nuestra Magazine para ver si Richie, que es un hombre bien famoso, emprendedor, empresario de la ciudad de Cali, que forma y ayuda a formar a muchas personas a nivel internacional, coach internacional, y Ernei se le miden a ver qué tanto son sus miedos para cantar aquí aunque no cante. Servicen. Bueno, y entonces en esta sección que se llama Cante aunque no cante, nuestro invitado, el empresario Richie Jaramillo, y Ernei, que es nuestro coach de cabecera en emprendimiento, le va a hacer el coro. Bueno, a ver qué van a cantar. Vamos a cantar esta canción que a Richie le guste y nos solicitó muy amablemente. Espero ¿eso les es a guste. petición? Claro, eso es a petición. Y esto dice así, ¿vale? Pero se vale con... Claro. No, porque no. A ver, Listo, Richie, vamos a empezar. un buen coach internacional no se vara, ¿no? Vamos a empezar. más, 1, 2, 3, 4. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recorre mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Muchas gracias por estar aquí en Tierra Magazine y somos libres. Muy buena, Seba. Gracias. Tierra Nuestra Magazine. Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias. Todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine. De creer y confiar en él, montar su propio negocio, poner su capacidad para él, que antes la ponía para alguien, y ese salto es lo que yo le aplaudo y le agradezco toda la vida, porque la vida de nosotros nos cambió realmente, o sea, rompió la barrera del salario, su capacidad pudo producir mucho más. Entonces, los estudios que mi hermano y yo tuvimos en las universidades que pudimos tener, tan buenas universidades como la Javeriana, las especializaciones de mi hermano en el exterior, todo es producto de ese salto. Yo lo que le digo a la gente es, a ti también, Ernei, es un placer estar aquí. Y amo esto, llevo años trabajando con emprendimiento, ayudándole a la gente a pensar distinto, a que vean cosas diferentes. Hay cosas que en mi propia historia son las que impulsan precisamente eso. Tengo algo sembrado desde mi niñez o en mi formación, y es, yo vi a mi papá ser empleado y un día tomar la decisión. Estas tendencias en los muchachos que están desarrollando ideas de negocio o emprendimiento. ¿Qué les dices de tu experiencia? Qué rico, Richie. Yo meto la cucharada también preguntándote, un empresario y un coach internacional tan joven, porque estás muy joven, a pesar de que tienes el cabello ya con canitas, pero estás muy joven. No me voy a preguntar entonces cuántos años tengo. Gracias por lo de joven, gracias por la invitación, Marta, ¿verdad? Pues saludamos en Tierra Nuestra
Magazine ya a nuestro líder de cabecera en emprendimiento, Ernei Andrade, quien nos trae como invitados también a Richie Jaramillo. Él es coach internacional, conferencista, administrador de empresas, especializado en mercadeo y 20 años desarrollando pues todo este trabajo en equipos de alto rendimiento. Saludamos a nuestro invitado Richie, bienvenido, y Ernei, nuestro conductor en este tema. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos algo muy especial el día de hoy y la verdad es un empresario que admiro, es una persona que consulta empresas y precisamente se nos dio la oportunidad de estar hoy para que nos cuente un poco por cómo emprenden o cómo emprenden los jóvenes de ahora, qué está pasando